Hola, soy Gabriel de las Casas y esto es La Hora de los Negocios en Caracol Radio. Bienvenidos. ¿Por qué hablar en una hora de los negocios de la CAR, de las corporaciones autónomas regionales? En este caso de Cundinamarca, el director general es Luis Fernando Sanabria, que está con nosotros el día de hoy. Luis Fernando, bienvenido a Caracol Radio, bienvenido a La Hora de los Negocios. Bueno, Gabriel, qué gusto estar acá en un importante espacio de radio, un importante espacio donde nos ven también y donde podemos contarle a la sociedad, a la comunidad, al usuario, qué es una CAR y por qué esa relación con la hora de los negocios. Bueno, arranquemos precisamente por eso, porque las CAR desde hace muchos años las oímos nombrar y uno dice Corporación Autónoma Regional, pero eso va relacionado con qué y qué pasa en Cundinamarca. ¿Qué es la CAR? Bueno, en primer lugar, la CAR Cundinamarca es a nivel nacional entre las 32 CARes, somos la más robusta en personal, en territorio. Nuestra corporación abarca el 27.5% del territorio productivo de este país. Okay. Cuando hablamos de Cundinamarca y Bogotá, sin lugar a dudas hay una capacidad en este territorio desde la minería hasta la industria, la fábrica, la empresa. Todas ellas, estas que mencionó, pasan por permisos ambientales. Y cuando hablamos la hora de negocios, si usted me permite, debo decir que cada empresa que quiera ubicarse en el territorio de Cundinamarca y el área rural de Bogotá debe tener un permiso ambiental. Llámese un vertimiento, llámese una concesión, llámese una disposición, y que cuando hablamos, por ejemplo, de proyectos macros, de construir un estadio, imaginemos que alguien quiere construir un nuevo estadio, nos deben de decir a la corporación autónoma a dónde van a disponer los materiales si hay que demoler algo, a dónde van a comprar estos materiales para efectos de evitar la minería ilegal. Entonces, de la celeridad de nuestras entidades va ligada la confianza del inversionista y la motivación del inversionista. ¿Cuál es la situación, qué diagnóstico tenemos en el departamento de Cundinamarca en este caso, frente a cómo estamos haciendo las cosas? Hablábamos ahora, antes de empezar este programa al aire, y vamos a volver con él, de la responsabilidad que tenemos los colombianos, la gente del común, las empresas, el sector privado, precisamente en una buena disposición. Estaremos también en un programa que se llama Caracol Sostenible, que nos acompaña los sábados de 11 a 12 del día, precisamente hablando de sostenibilidad. Cómo convivir bien con los recursos naturales y cómo ser sostenibles, que creo que es una llave grande que hace la CAR, precisamente en esto que nos estás contando. Sí, señor. Ninguna política pública, ninguna, por más recursos que tenga, por más que venga del ministerio, por más que venga de una CAR, de una Secretaría de Medio Ambiente, de una ciudad como esta, es exitosa si no ocurre lo que usted dice, y es la participación del ciudadano. Un ejemplo claro y concreto es lo que hemos venido haciendo hace más de 12 años con la recuperación del río Bogotá. Un río Bogotá que ha tenido muchísimas inversiones a lo largo de estos años, pero que el complemento de estas inversiones como la Petar Salitre, o ahora mismo lo que estamos financiando la Petar Canoas, o la Petar de Cota, o la Petar de Chía, o la Petar de Zipaquirá, ninguna de estas es exitosa si el ciudadano no entiende. Y hay también una labor de nosotros como autoridades ambientales, de los alcaldes, de los personeros, de las autoridades que representan y que llegan a cada rincón de este país, y es la radio, ¿sí?, la televisión, para que le inculquemos al ciudadano que en el momento, por ejemplo, que arrojamos una colilla de cigarrillo a la calle, esa colilla va a una alcantarilla y esa alcantarilla va a una fuente hídrica. Entonces ahí no hay cómo ganar la pelea contra el saneamiento del río Bogotá. ¿Cómo funciona la CAR? ¿De dónde es la financiación? ¿Qué tiene? ¿Son inspectores? ¿Son personas que están en campo? ¿Qué es lo que pasa dentro de la CAR de esta regional Cundinamarca? Bueno, la CAR de nuestra regional Cundinamarca está compuesta por casi 4.000 personas. Es una entidad que vive o se sostiene desde lo económico del predial de cada uno de los municipios de Cundinamarca y del distrito de Bogotá. Recursos que van dirigidos al saneamiento, hablando de Bogotá, en el 48% al saneamiento del río Bogotá, que comienza en la parte alta del municipio de Villapinzón
y termina en la parte baja de Girardot, donde se conecta con el río La Magdalena. Estos recursos, cuando se habla de Bogotá, incluye toda la cuenca. Alguien diría que tiene que ver Girardot, o Cota, o Villapinzón con Bogotá. No tiene que ver en su totalidad, porque Villapinzón nos genera el nacimiento del río Bogotá y los municipios aledaños, de allá para acá, Chocontá, Esquilé, Tocancipá, Cajicá, Chía, Cota. Y es acá, nosotros los que vivimos en Bogotá, también con nuestros vertimientos diarios, los que afectamos la calidad del agua. Y por eso estos recursos de Bogotá, que es el mayor contribuyente, Bogotá le contribuye a la corporación el 75% de recursos, van al saneamiento de toda la cuenca, desde la alta, donde nace el agua, y donde termina el río La Magdalena, porque contaminamos. Por ello, la construcción de la planta de tratamiento de salitre y de los demás municipios que mencionamos, los financia 100% la Corporación Autónoma Regional CAR. Hombre, Luis Fernando, pero frente a esto del Río Bogotá, pues dirán nuestros oyentes que nos están viendo también en digital, pero ¿qué hacemos si seguimos manteniendo un río Bogotá muy contaminado? Entonces, ¿los esfuerzos que ha hecho la CAR, los alcaldes, las gobernaciones no han servido? Han servido y mucho. Lo que pasa es que el volumen de contaminación al río Bogotá, además de lo oficial que le llega, es decir, la desembocadura de Chía, con esta PETAR que vamos a financiar ahora mismo, la CAR, ahora mismo en este mes que comienza agosto, es la tercera PETAR que financia la CAR al municipio de Chía. Pero lamentablemente, y cada vez menos, hay mucho vertimiento clandestino. Y hemos encontrado en nuestras intervenciones al río que muchas empresas, fábricas, no compran una PETAR o no la instalan y más bien entierran un tubo de manera subterránea que llega al fondo del río, cosa que su merced nunca va a poder ver a no ser que se caiga el río. Los vertimientos, siempre hemos hablado también de los vertimientos de la industria del cuero, de las curtiembres, que han sido uno de los grandes contaminantes. ¿Esto cómo sigue? ¿Qué se ha hecho? Porque históricamente siempre hemos hablado de ellos. Es exactamente su información clara cuando decimos Chocontá. Chocontá es un municipio donde se trata de antaño todo lo que tiene que ver con las curtiembres. Allí desde hace 100, 200 años, tal vez más, esta actividad se ejerce. Lo que hemos venido haciendo y entendiendo que es una actividad lícita, pero por algunos mal manejada, afortunadamente cada vez menos, es el primer municipio en contaminar el río Bogotá. Allí hemos llegado, que no es lo que se quisiera hacer, a judicializar personas poniéndolas a disposición de la Fiscalía. Hemos ido en operativos con Fiscalía, con Policía, a decomisar maquinaria y todo esto, pero de un tiempo para acá nos ha dado resultado, porque precisamente ese mensaje que la radio, que la televisión todo el día envía, ha venido calando en la sociedad. Y a muchos de ellos, que durante tantos años, tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, lo que le queramos, hijo, papá, venían haciendo, hoy ha venido cambiando. Hoy hemos encontrado unas comunidades que dicen, venga, Car, no nos persigan porque no somos delincuentes, queremos mejorar nuestras buenas prácticas, ayúdenos. Y hemos empezado como autoridad ambiental a financiarles plantas de tratamiento en conjunto con el municipio. Hemos empezado a hablar de la cultura ciudadana, hemos empezado a decirles que pueden cambiar ciertos aditivos, ciertos químicos, por otros químicos que causan menos daño al río. Y hemos empezado con las escuelas, porque como son generaciones, y con los colegios, a hablar de que se debe replantear esta actividad, no dejando de hacerla porque alguien tiene que hacerlo, pero sí siendo respetuosos del medio ambiente. Y la sociedad, esto es grato decirlo, todavía hay mucho desadaptado, y lo podemos decir en voz alta, pero también cada vez gente que está de la mano de lo que reclaman los medios de comunicación, de lo que reclama la sociedad y de lo que hacen las autoridades ambientales. Bien, quiero volver precisamente con este punto, porque qué bueno tener esa ayuda, porque mucha gente puede estar haciendo las cosas de manera tradicional sin darse cuenta del daño que tiene. Pero también quería preguntarle precisa, y me respondió un poco, ¿qué tantos dientes tiene la CAR para sancionar, para tomar o acompañar o pedir medidas policivas?
o es solamente una multa, o es un llamado de atención, o es frenar una construcción que simplemente siguen adelante? ¿Qué tantos dientes tiene para que esto funcione? Bueno, demasiado importante y es lo que no se quisiera hacer como autoridad ambiental, pero nos corresponde en algunas oportunidades. Desde cosas pequeñas, es decir, el cortimbrero que trata 1 o 2 pieles al día, hasta quien trata 50, 100 pieles al día, De acuerdo. hasta mansiones como las que conocemos acá, el sector de Metropolitan, que la corporación ha dado la orden de suspender y acompañado de los fiscales, de los jueces, de la policía ambiental y de la fiscalía, hemos tenido toda la respuesta y todo el apoyo de ellos. Entonces, para estos efectos, hemos llegado a hacer allanamientos, como sería un allanamiento a la 1 o 2 de la mañana, porque a veces ellos saben que las entidades a esa hora no trabajan, y cuando identificamos esto, pues hemos tenido que actuar estilo allanamiento, muchas veces con la magistrada Nelly Yolanda, y donde hemos puesto a disposición, acompañado a estas autoridades, se han incautado en fragancia equipos que pasan a ser retenidos por la corporación hasta que haya una orden judicial de devolver o poner a disposición de la entidad. Llámese una volqueta, llámese una retro, todo tipo de equipamiento, y también hay personas hoy que lamentablemente están en la cárcel por no haber entendido que el delito ambiental es igual o peor que cualquier otro tipo de delitos. Pero ahí dentro de la cadena, y usted me dirá, entra lo que pasa en este país, esos pedacitos de corrupción. ¿Eso en dónde está? ¿Está en las curadurías? ¿Está en qué permisos? Porque la gente al final, y cuando uno pasa por una obra en donde esté, aplican todos los permisos, dice curaduría, curador tal, y pasó, y la gente está trabajando con unos permisos que incluso los pone a la vista de todos. Sí, como para que nadie los moleste, además, acá estamos blindados. El territorio es demasiado grande, tenemos un personal en cada región del departamento. Para este efecto, Almeidas, tenemos por supuesto en Girardot, en Boyacá. ¿Pero cuántas personas fue que me dijo usted? 3.978. Al principio uno dice, qué cantidad de burocracia la que hay ahí. Cuando estamos viendo que es que toca punto por punto, casa tras casa, lecho del río, curtiembres, todo lo que pasa en el departamento, se quedan hasta cortos. Pues es un territorio que tiene todo tipo de problemática, desde un humedal donde se está contaminando, disponiendo escombros, hasta temas de los muchísimos ríos, 2.000, 3.000 ríos que puede tener Cundinamarca. Entonces, no solamente el río Bogotá toma relevancia por estar en el centro del país, por ser un río que baña las principales ciudades, ya ciudades como Mosquera, ya ciudades como Chía, pero hay muchos ríos de igual o más importancia que los padres que están allí, por ejemplo en Río Negro, Pacho, Cundinamarca, La Palma, o están en regiones como Girardot, el río Sumapaz, que también tienen toda relevancia. Nuestra facultad sí está fortalecida por las autoridades. La policía ambiental, siempre, todo el tiempo que tenemos, por ejemplo, que hacer un operativo porque alguien tiene animales silvestres en sus casas, hemos hecho operativos con policía uniformada, con fiscalía, con capturas por parte de las autoridades competentes a este personal que tiene, a este dueño de la finca, por ejemplo. Entonces nos sentimos respaldados. ¿Qué sucede? Sucede algo parecido, Gabriela, a lo que vemos teniendo casi 500.000 hombres entre ejército, policía, armada, en fin, y sigue habiendo explotación de oro ilegal en Chocó. Sí. Es una cosa absolutamente curiosa. O en los territorios nacionales todavía la hoja de coca. En fin, eso pasa también con las autoridades ambientales, y ahí hablo por todos los colegas que hacemos parte de las autoridades ambientales. Es absolutamente importante que se sepa que por más dientes que tengamos, vemos que hay cosas que no ha hecho el Estado con todo lo que representan: tanques de guerra, aviones, helicópteros, inteligencia, todo esto. Pues a veces nos sentimos también indefensos con un carnet y una camioneta, 2 personas solos, participar de operativos para capturar en fragancia o poner a disposición en fragancia al personal que infringe la norma. Como bien lo dice usted, Luis Fernando, aquí partimos desde visita de ustedes hasta cuando han tenido que bombardear y hacer explotar la maquinaria, el oro, laboratorios, en fin, todo lo que tenemos. Estamos en la hora de los negocios en Caracol. Luis Fernando Zanabria es el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
No nos quedemos solamente en el río Bogotá, que por supuesto es muy importante y es quizás lo que más nos duele a los colombianos. ¿Y por qué tener a un director de la CAR con nosotros en una hora de los negocios? Quizás lo más importante para sobrevivir como seres humanos, como negocios, es el agua. Y vamos a hablar de Chingaza, ese gran productor de agua para la sabana de Bogotá. ¿Qué tan amenazado estamos allí? ¿Qué obras ha venido haciendo a lo largo de los años la CAR? Hemos visto cómo hemos sacado cementeras de allí, actividades comerciales y de fábricas que se realizaban ahí. ¿Cómo está nuestro páramo de Chingaza, que tanto queremos, que nos emocionamos cuando vemos unos osos que salen en unos videos y que queremos proteger, cuando vemos los frailejones, cuando vemos un buen ecosistema? Bueno, la conciencia ambiental que ustedes, y yo debo de reconocer, son ustedes los medios de comunicación, le han hecho llegar a cada habitante de cada región, ha hecho, por ejemplo, que nos denuncien ojalá cada vez más en vía de extinción, que practican la cacería. Y lamentablemente, Caracol, tal vez de manera pionera, hace unos 8 años registraba a un cazador que había matado a un oso en Chingaza, a un oso de anteojos. Y afortunadamente, gracias a la exigencia que hicieron ustedes, se contó con toda la autoridad y con toda la inteligencia para llegar a capturar a esta persona, que no habría sido posible si ustedes no exigen, reclaman y las redes acompañan. Pero de una vez, o sea, denunciar sí sirve. Claro. O sea, que les lleguen las denuncias a ustedes precisamente cuando no puede hacer, es imposible hacer un cubrimiento de campo del 100%, sí. Y es en donde entra la responsabilidad que tenemos como colombianos, como habitantes, como personas responsables. Fíjense que denunciar sí sirve, ya hablaremos de dónde denunciar, cómo se debe hacer una denuncia de este tipo, pero volvamos al páramo de Chingaza. En el páramo de Chingaza está el oso de anteojos que se menciona, que es una especie en vía de extinción, que lamentablemente ocurrió hasta hace poco, que los perseguían con perros, hemos visto videos, nos han hecho llegar videos. ¿Y por qué el comentario frente a su pregunta? Porque cada vez tenemos al presidente de Junta de Acción Comunal o al niño personero estudiantil que le cuenta a su profesora, a la profesora, a su alcalde a nosotros como autoridad ambiental, y entonces son actividades que afortunadamente cada vez son menos frecuentes. Porque cuando hablamos de proteger un páramo de Chingaza, efectivamente tenemos que hablar de la fauna, que Marcela mencionó con el oso, y de la flora, con el frailejón. Que actividades comerciales que se ejecutaban en el sector, hoy cada vez las estamos reprimiendo, pero un fenómeno importante, no han vuelto a llegar. Porque cuando usted se da cuenta de que allí hay una autoridad, llámese policía, llámese fiscalía, llámese alcaldía, llámese inspección de policía, llámese autoridad ambiental, que ponen los ojos a alguien sobre el sector, la gente como mínimo no agranda su actividad por fuera de la norma, para no decir delictiva. No la agranda porque sabe que hay muchos ojos y al contrario empieza a buscar alternativas. Entonces, ¿qué hemos hecho en esos sectores? Llegar con presencia de educación ambiental, llegar con siembra de frailejones. Allí nos ha acompañado de gran manera nuestro Ejército Nacional, nos han acompañado también especialistas en fauna para decirnos, por ejemplo, cómo, qué sembrar en el sector para que el oso anteojos o un armadillo tenga que comer, porque como lamentablemente cada vez el territorio es más pequeño para la fauna, y la razón es la que su merced conoce y la sociedad ve que cada vez todas las ciudades o pueblos crecen más. Cuando un pueblo, hablemos de un pueblo, si quiere no hablemos de Bogotá, Chía, o si quiere Villapinzón, un pueblo pequeño de 12.000 habitantes, cada vez que crece una cuadra más, ese espacio se lo está quitando a la fauna. Entonces, lamentablemente, debemos ir pensando como sociedad que tenemos que frenar, porque si no ese territorio que es de la fauna, de los ríos, de la flora, va a quedarse cada vez más reducido. Entonces, ¿qué hacemos? Sembrar comida para que ese animal, que cada vez tiene más estrecho su círculo, su hábitat, encuentre cómo alimentarse o qué cazar. Entonces, allí arrojamos, por ejemplo, ratón de monte. ¿Sí? Okay. Arrojamos serpientes para los aguiluchos, para las águilas, el ratón de monte también para las serpientes. Es una tarea un poco dispendiosa que muy pocas veces se entiende, porque todos los que ejercemos autoridad de una u otra forma, la entidad que sea, a veces no somos bien vistos, porque a veces nos oponemos a un desarrollo que entre comillas debía hacerse, pero que si no reúne las características ambientales, como autoridad estamos obligados a negar
ese tipo de permisos y a impedir, por ejemplo, que se genere empleo en el sector. Pero le iba a preguntar sobre eso, Luis Fernando, porque fíjese que, a ver, explosión demográfica tenemos, es en el mundo, las poblaciones van creciendo, se tienen que expandir. ¿Cuál es el límite o en dónde hay que hacerlo de manera responsable, de manera amigable, construcciones sostenibles, se han visto también en todo el mundo? ¿En dónde está el límite frente a la normatividad que tenemos en el país? Normatividad, demasiado importante. Nosotros como CAR, el año pasado sacamos el POT de Bogotá, que ha sido el POT en menos tiempo expedido, concertado. Y tenía una característica este POT, y es que creció en altura, no en expandir territorio del frailejón o territorio que pertenece a las ranas, hablemos de una ranita, ¿sí? Entonces así las cosas, creo que debemos de pensar en el crecimiento de los pueblos que, su Marcelo dice, es imposible evitarlo, pero en altura, para optimizar servicios públicos y para expandir menos el territorio. Creía que de lo normativo, esa es una buena idea y nos ha dado resultado en algunas concertaciones que hemos hecho con municipios en el territorio. Déjeme, para cerrar esta primera parte de la hora de los negocios, volver con Chingaza, porque es que hoy la lucha en el mundo es por el agua. Y a veces decimos no entendemos cuando vemos inundaciones, no, es por el agua potable. Y cómo tener agua potable directamente de un páramo. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que tiene Chingaza hoy? ¿Qué tan protegidos estamos? ¿Qué tan protegidos de incendios forestales? ¿Qué tan bien funciona el agua de lo que es el reservorio grande de este centro del país? Chingaza tiene una característica, es que la comparten dos autoridades ambientales, una Corpo Guavio y nosotros como CAR Cundinamarca. Bien. Protegido diría que tenemos hoy un 80% de protección. ¿Y por qué? Porque hemos evitado que, por ejemplo, actividades que se quisieron hacer en su momento, como por ejemplo cabalgatas, como por ejemplo motocross, como por ejemplo acampar o glamping creo que se llaman, ¿sí? Se prohíban, porque es que allí intentaron algunas empresas turísticas en ofrecer espacios turísticos para ir allí a acampar o para ir en rallies. Entonces, cuando detuvimos eso, a eso le llamaría protección. Pero entonces voy al otro lado sobre lo que sería un turismo sostenible, incluso ver cómo es dirigido con ustedes, porque es importante que conozcamos qué pasa allá para protegerlo, para tomar esa conciencia, esa visita y ese mirar en campo de la importancia de lo que está pasando en cualquier páramo. Estamos centrados ahora en Cundinamarca, en Chingaza. Yo creo que eso es lo que nos genera la conciencia ambiental necesaria. Sobre todo saber de qué hablamos, porque hablan de un páramo, un nacimiento de agua, pero hay cosas que Sumapaz, para hablar también del páramo que su merced conoce como y es reconocido científicamente como el más grande del mundo. Cuando uno va allí, Gabriel, parecía que estuviera viendo lo divino, la creación divina, ¿sí? Y hay sectores de estos que yo he venido diciendo algo que puede ser un poco controvertido, que si quisiéramos protegerlos, lo mejor sería nunca ir, porque cuando hay el animal, como decía una novela que los que tenemos más de 50 años recordamos, El animal de monte, se llamaba, si no estoy mal, La abuela, una novela que hubo hace muchísimos años, que tenía a un autor que la abuela Teresa Gutiérrez, utilizaba este término, animal de monte, se asusta cuando ve el ser humano, porque no debería estar un ser humano ahí. Cuando ve una bicicleta, ni más faltaba cuando escucha el ruido de un carro. Hay emisiones y sería aceptable en algunos sectores de los páramos, Chingaza, Sumapaz, asistidos y única y exclusivamente con personas con una finalidad ambiental, autoridades de los medios de comunicación, científicos para identificar qué especies hay allí, por qué se están muriendo los frailejones, por qué cada vez hay menos especie de fauna. Y de esta manera entenderíamos estos frailejones. Nadie que no estudie un poco entenderá que un frailejón es lo más parecido a la vida. Eso que digo no es exagerado por ningún lado. Un frailejón, un árbol, que alguien que nos van a ver miles y miles de televidentes y oyentes, vea que es un frailejón y diga, ¿cómo así, señores? Que es lo más parecido a la vida. Pues ese frailejón produce goticas de agua, que sumadas producen arroyos, que arroyos producen una quebradita, que la quebradita produce un microembalse, y en fin.
Y esa es la cuando agüita. llegamos, la intervenimos nosotros, la contaminamos y es en donde se pierde este. Vamos llegando a la mitad de nuestra hora de los negocios. Estamos con Luis Fernando Sanabria, es el director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. ¿Por qué la CAR en la hora de los negocios? Seguimos desarrollando este tema en segundos aquí en Caracol Radio.